damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. En el día de hoy estamos desarrollando un programa desde casa, como corresponde, en términos de esta vivencia de una pandemia, donde indudablemente la humanidad a lo mejor no estaba totalmente preparada para abordar muchos fenómenos que a la carrera hemos tenido que ir preparando. Uno de ellos, pues indudablemente, la condición de estas cuarentenas que nos piden resguardo y poca interacción física entre las personas de casi 190 países del planeta y, por supuesto, que en el caso de la educación han dejado sin posibilidad de acceso a los campos y escenarios presenciales a más de 1.500 millones de estudiantes en estos países. Por supuesto, entonces allí es donde surge la necesidad de una reflexión muy importante en torno a lo que implica cómo abordar la educación en estos momentos y cómo prepararnos para una transición de la educación convencional que hemos tenido instaladas por siglos en varios continentes y con mucha ortodoxia y estructura pedagógica limitada a la razón del salón de clases, el profesor y el grupo de estudiantes, por otra forma de educar, por otra forma que también garantice calidad y pertinencia, y estoy hablando entonces de la virtualidad. Para este tema en particular hemos invitado a uno de los hombres y personalidades más importantes del análisis del devenir educativo en América Latina. Él es el doctor Claudio Rama Vitale, a quien en este momento le doy la bienvenida, ya que él se encuentra en su casa en Montevideo, en Uruguay. Bienvenido, doctor Claudio, a este programa y para que iniciemos esta reflexión. Un gran gusto, amigo rector, estar aquí desde Montevideo. Estoy desde mi escritorio, aquí tenemos algún nivel de posible movimiento, pero es un enorme gusto hoy discutir y reflexionar sobre cómo la pandemia está impactando a nuestros sistemas educativos y sociedades. Uno de los aspectos que nos gustaría profundizar con usted, querido doctor Claudio, es indudablemente el contexto de la educación en América Latina y, por supuesto, los avances que ha podido tener la educación a distancia y la expresión de la virtualidad dentro de esta modalidad educativa y, por supuesto, el comparativo que se puede hacer con el nivel de avance en las últimas décadas de esta modalidad frente a la educación presencial. Sí se ha movilizado en términos de innovación educativa nuestro continente y nuestros países en esta parte sur del continente? Bueno, yo creo que en todo caso el camino en general viene siendo continuo pero lento y que ha tenido la educación a distancia algunas fases marcadas por algunas características, por ejemplo, la digitalización en los 2000, la presencia de lo privado, el aumento de la competencia internacional y ahora hay una nueva variable que es la pandemia, que de alguna forma marca un cambio completo en algunas de las tendencias que lo que yo creo que están poniendo la curva a una dimensión muy superior a las tendencias anteriores. Pero a mí me gustaría poner en este tema de contexto que usted me dice, querido rector, unas reflexiones iniciales para abrir una conversación en esta materia. Yo quisiera poner que la causa finalmente de la pandemia es el desconocimiento, la ausencia de investigación, que no conocemos las implicancias de los impactos del virus y en este mundo de la globalidad, de alguna forma la causa central de la pandemia es la ausencia de conocimiento. Y eso es lo que va a impactar a los sistemas de educación en general. Creo que el primer gran impacto que estamos teniendo tiene que ver con el desarrollo de la investigación. La investigación se está volviendo muchísimo más importante, es notoria la relación
más importante entre investigación básica y aplicada a que los ciclos sean mayores. Hay un impacto enorme en la proliferación de líneas de investigación en materia sanitaria y hoy tenemos ya 8 o 10 vacunas que están siguiendo caminos distintos. Estamos teniendo una presencia del acceso público a la información en los temas sanitarios que cambia la lógica de cómo estaba planteada la propiedad intelectual y el debate respecto a el acceso abierto y el acceso cerrado a la información. Las revistas hoy académicas inclusive están colocando los artículos antes que los pares los revisen y los certifiquen. Hay una velocidad del proceso de creación del conocimiento que nos va a dar, calculamos todos, en muchísimo menor tiempo vacunas y soluciones o diagnósticos del problema. Hoy, yo no sé nada de esta materia, pero todavía no se sabe si esto es un problema de la sangre o de los pulmones, cómo pasaron de los animales a los humanos, el desconocimiento de los virus, de las causas de los virus, de la historia y de la génesis de los virus, de alguna forma, pero yo creo que el primer impacto, y de allí van a venir los temas de la educación a distancia, el primer impacto yo creo que está en el conocimiento, en la investigación, más investigación en red, más velocidad de la difusión de la investigación y muchos más caminos de libertad, porque hay una incertidumbre. Y la crisis del mundo es esta incertidumbre y este desconocimiento de la causa final y hasta dónde va a llegar este impacto. Pues bien, hemos arrancado, televidentes, entonces esta reflexión. Vamos por ahora a unos mensajes institucionales. No olviden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co. Ya regresamos. Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo. Hoy hablando un poco sobre la educación y los efectos de la pandemia del COVID-19 en este escenario vital dentro de cualquier sociedad humana, como es la educación. Y aquí pues encontramos dos referentes que me gustaría contigo, doctor Claudio Rama, abordar en términos de profundización y reflexión. El ámbito del trabajo, que indudablemente se va a modificar en el escenario de esa cotidianidad, y por supuesto ir cayendo en lo que implica la virtualidad, el uso intensivo de tecnologías exponenciales en el escenario no solamente de la educación, sino también del trabajo y de múltiples formas de interacción humana de una manera mucho más rigurosa a como lo hemos venido haciendo en los últimos 20 años de este siglo XXI. Así que reflexionemos un poco en este tema, primero del trabajo y luego de la educación. Yo diría que hay unas tendencias del mercado de trabajo que son las determinantes del cambio educativo, que es el proceso de informatización, de digitalización, de flexibilidad, de globalidad, de nuevas masificaciones, que está cambiando radicalmente con esta crisis. Lo primero es la caída enorme del empleo en el mundo. Hoy el nivel de desempleo es monstruoso. Total. Este nivel de desempleo está impulsando muchísimo más el teletrabajo básicamente en aquellos sectores de mayor conocimiento, de mayor formación, de empresas que trabajan más en el sector del conocimiento y vinculadas a Internet, y al mismo tiempo un mayor impulso a lo que es la automatización de los procesos de trabajo. Hoy yo veo la economía uruguaya, apenas el 1% de la población trabajadora está en el mundo del teletrabajo, pero en Luxemburgo es el 15%. Creo que el primer cambio que vamos a ver en esta recomposición de los mercados de trabajo y que va a impactar en la educación es el teletrabajo. La educación a distancia es también teletrabajo docente. Esto es una forma de trabajar desde lejos. Creo que el mercado de trabajo entonces tiene desempleo, tiene teletrabajo, tiene automatización, tiene mayores requerimientos de competencias de conocimiento y de capital humano, y eso va a marcar algunos elementos significativos. Para mí, la expansión más fuerte, por ejemplo, del tema de los cambios curriculares y los nuevos perfiles de las competencias necesarias.
ahí hay una materia que la educación efectivamente está requiriendo y ajustándose a una tendencia que, como lo anterior venía suave la investigación, y ahora va a ser mucho mayor el desarrollo de la transformación de los mercados de trabajo. En la investigación, la demanda de investigación por las universidades, no la investigación solo en los países centrales, sino en todos los países, va a transformar el modelo universitario a reconocer más la importancia de la investigación. No la investigación solamente teórica, sino la investigación básica Claro, y aplicada. O sea correcto. que ahí hay una demanda, los tiempos se requiere, no el conocimiento del virus teórico, no, de la solución al problema. Creo que estamos acercando discusión de conocimiento básico y aplicado, y en el mercado de trabajo estamos asumiendo cambios, una tendencia hacia una mayor flexibilidad al teletrabajo, es también una forma del trabajo docente, a la automatización, y esto va a generar, sin lugar a duda, también transformaciones en los mercados profesionales. Los mercados profesionales van a asumir una transformación de la demanda con otras competencias, más de programación, más informática, más de competencia de trabajo flexible en red, de capacidad de trabajar en otros entornos, y que no es la posibilidad que puede venir un técnico a resolver tu problema, sino que tienes capacidad técnica de poder resolver tú mismo en estaciones de trabajo mucho más descentralizadas y menos empresas concentradas grandes y mucha gente trabajando en red. Creo que la Eh, economía en red va a avanzar. Eso que estás diciendo, precisamente lo quisimos clarificar en una de nuestras emisiones anteriores, cuando intentamos distinguir el trabajo en casa y el teletrabajo. Porque en el intermedio me estabas mostrando cómo hay un escenario de teletrabajo en tu casa en Montevideo muy importante. Sería interesante que le contaras un poco a los televidentes que tienes ahí al lado del escritorio, tus cámaras, todo, absolutamente todo regulado, para entender que no es simplemente también entrar en un escenario de una conversación utilizando el computador, sino que hay ciertos dispositivos que son claves y que, entre otros, garantizan la efectividad del control, el seguimiento del trabajo productivo, que es lo que hay que buscar también en un ejercicio como el teletrabajo. Sí, es claro que digamos, el trabajo o el teletrabajo hay dos tipos de dimensiones, el de alto competencias técnicas y el de bajísimas competencias técnicas. El viejo trabajo domicilio de el análisis del marxismo en la fin de la Edad Media y las actuales dimensiones. Yo aquí en mi oficina tengo instalado una consola para los sonidos, tengo una computadora dedicada específicamente a el trabajo de conexión, una línea de celular que conecta con una radio, conecta con sistemas de radio, unos micrófonos profesionales para el escenario de trabajo, que no lo estamos haciendo aquí por un tema más técnico con conexiones de sonido, pero en todo caso tengo una infraestructura y ahora estoy montando una infraestructura para el tema visual, ¿correcto? De poner una cámara. O sea, el teletrabajo tecnológico requiere una composición y son reglas de inversión, sistemas de seguridad social, formas de organización, ancho de banda, un conjunto de cosas. Ahora estamos dando una solución muy rápida en las economías y las sociedades, pero esto requiere formas mucho más profesionales, una normativa que lo incentive, precios y costos de la comunicación menores y ajustarse a nuevas formas de inversión, no en ladrillo, sino en tecnología, que es lo mismo que la educación a distancia. Y aquí quisiera... Ahí estás dejando, Claudio, el punto al que queríamos llegar en torno a la importancia de la educación virtual a distancia y, por supuesto, de los diferentes componentes que garantizan su pertinencia, su calidad en infraestructuras pedagógicas, curriculares, tecnológicas, indudablemente, pero sobre todo en la transformación de roles de docentes y estudiantes. Ahora con el afán a la gente le están diciendo, vaya a la casa, le dicen a los niños, a los jóvenes, en los colegios, en las universidades, haga este tipo de ejercicios, vaya y móntelos en la red, coloque
estas pruebas, lea este libro y haga un trabajo, y a veces uno escucha a los padres de familia diciendo, y la gente sí aprende así. Entonces, yo creo que eso no es educación virtual, no es educación a distancia, es tal vez un efecto acelerado de la preocupación por mantener un tiempo ocupados a los jóvenes y a los niños. Pero creo que vamos a dedicar el siguiente segmento y luego otro programa contigo para poder eh, profundizar mucho este escenario de la rigurosidad y de la calidad de la educación virtual que en estos días está tan de boga. Por ahora, no olviden sintonizarnos, queridos televidentes, en el canal institucional, por supuesto, en el canal de YouTube de la UNAD y en el canal Zoom Universitario. Ya regresamos. Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo, programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Hoy tenemos la grata compañía del universitólogo, para no mencionar tantos títulos que él tiene y tantos reconocimientos como los que ostenta el maestro Claudio Rama, a quien le agradecemos profundamente este intercambio de conocimiento, de reflexión sobre la situación actual que vive el planeta con la pandemia del COVID-19 y por supuesto de sus efectos en escenarios tan importantes dentro del ámbito social como el trabajo, como la educación y la misma salud. Por supuesto, veníamos hablando entonces de estos dos primeros escenarios con un mayor reconocimiento social del papel de la investigación, que generalmente debe estar ubicada en estos centros académicos, y que esa investigación, además de ser de base científica, tiene que ser bastante aplicada de cara no solamente a esta situación, sino a otras que se van a seguir gestando hacia adelante en el siglo XXI. También hablábamos de la importancia de la diferenciación en teletrabajo y el trabajo en casa. Nos mostraba el maestro cómo se adecúan espacios donde tecnológicamente hay garantías de calidad en la parte física y tecnológica para que se pueda desarrollar un trabajo con toda la rigurosidad y pertinencia del caso. Y empezábamos a hablar del escenario de la educación, el escenario de la educación, particularmente la educación virtual. Allí, querido maestro, quisiera que nos hiciera una previa reflexión para poder invitar también a los televidentes a que en la siguiente emisión nos siga acompañando, porque quiero profundizar con ustedes varios de los elementos que son claves a la hora de constituir un modelo de educación virtual dentro de la institucionalidad educativa, no importa el nivel, no importa el ciclo educativo donde se esté desarrollando, y si hay tendencias desde la educación privada y la educación estatal para poder confluir todos en unas lógicas de uso intensivo de tecnologías que amplíen los márgenes de cobertura poblacional y geográfica de la educación, que en América Latina particularmente han estado rezagados. ¿Cómo ve usted este nuevo escenario que se le abre a la educación a distancia, que ya viene hace cerca de 5 décadas renovándose en la misma evolución que trae la tecnología y la pedagogía, pero que hoy más que nunca tiene una oportunidad muy importante de mostrar todo su potencial a las sociedades de países como los nuestros? Sí, yo creo que lo que hay es una recomposición global de la educación en todas las dimensiones. O sea, así como la economía o el mercado de trabajo, o el conocimiento o hasta los valores y los sistemas sanitarios están siendo realmente disrupcionados, si es que esa palabra existe, en el caso educativo hay fuertes cambios. Sin lugar a duda, el mercado de trabajo va a marcar un detenimiento del crecimiento que ya era cada vez menor de la educación privada. América Latina es un continente que tiene un peso importante de la educación privada, y la educación privada va a sufrir un enorme impacto en el sentido de la ruptura de las relaciones correspondientes a una parte de estudiantes.
todo, creo que la matrícula universitaria va a tener una caída significativa y una ruptura de las relaciones de conexiones educativas. El segundo gran caso es la transformación hacia la educación virtual. La educación virtual, aquellas instituciones que efectivamente tenían un desarrollo se van a expandir más, pero lo que está pasando es que la educación pública, muy resistente, la educación pública tradicional, muy resistente a la educación a distancia, está entrando medio atolondradamente, sin estrategia, sin planes, inclusive también mucha de la educación privada en esta materia están entrando en forma desordenada. Creo que en todo caso vamos a tener primero una reducción de algunas de las instituciones. Algunas instituciones que están con problemas no van a lograr entrar en las complejidades que tiene la educación virtual, que efectivamente no van a poder ni funcionar, tanto algunas públicas como especialmente también algunas privadas, y vamos a tener una recomposición hacia un escenario con menos cantidad de instituciones. La región tiene 14.000 instituciones y no es posible tener la escalabilidad que requiere la educación a distancia. La entrada de la educación a distancia y el peso que va a empezar a tener crecientemente la educación a distancia, que ya tiene, pero que ahora va a aumentar su curva, va a significar una recomposición de los mercados, porque 14.000 universidades e instituciones de educación superior, muchas de ellas con pocos estudiantes, con estructuras de costos, inclusive algunas de ellas muy elevadas, van a entrar en problemas y ahí hay una recomposición. Creo que vamos a tener menos instituciones, vamos a tener menos peso del sector privado, vamos a tener más peso del sector público y más peso de la educación virtual. Esto va a ir llevando a una reflexión, un camino sobre, para muchas instituciones presenciales tradicionales, las multimodalidades. Y yo creo que aquí es complejo porque hay veces no todo se puede hacer y tiendo yo siempre a creer que la especialización es mejor. Las instituciones aún queriendo tener multimodalidades y queriendo funcionar con todas las modalidades, distancia, semipresencial, MOOC, etcétera, etcétera, no es posible porque son marcos de organización, de funcionamiento, de estructuras de poder, de forma de incentivo, de gastos diferenciados. Quisiera pues invitarlo, doctor Claudio, a que nos acompañe en una nueva emisión de este programa y por supuesto agradecerle de antemano ese espíritu siempre solidario como el gran académico y el gran maestro que es para poder dar todo su conocimiento y experiencia en esta materia a todos los que hacemos parte de la Academia Latinoamericana y por supuesto colombiana. Agradecerles a ustedes también, queridos televidentes, su sintonía, invitarlos para que nos sigan escuchando y viendo en esta señal institucional, en el canal Zoom Universitario, en el canal YouTube de la UNAD, y poder ver allí otras emisiones de programas tan importantes como los que desarrolla nuestra universidad en procura de dejar claro el escenario de solidaridad extendida que manejamos dentro de nuestro proyecto educativo. Los esperamos en una próxima emisión y hasta la nueva ocasión donde podamos interactuar con ustedes. Muchas gracias.